Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos de manera oficial a la cuarta temporada de El Grimorio de Rix. Una de las cosas que busco implementar con la nueva temporada de este programa que tanto les gusta es el misterio. Hablaré de muchos más casos misteriosos, ya sea de índole paranormal o simplemente de hechos que no tienen una explicación hasta el día de hoy. El tema de hoy, de serpientes gigantes del mundo, fue pedido por muchos de ustedes a finales de 2020 y no solo entra en la rama del misterio, sino también de la criptozoología. ¿Habrán sido estos monstruos rastreros la inspiración para muchas deidades de Mesoamérica? ¿Serán la explicación de mitos como la serpiente emplumada Quetzalcóatl, Kukulcán o los dragones serpentinos de Oriente? Pero sobre todo, ¿eran reales estas serpientes gigantes? ¿O eran solo leyendas? Sujeta tu equipo de exploración y comencemos. Registros y relatos de casos reales. En el año de 1997 sucedió un acontecimiento enigmático en la región de Loreto, en el sector de Nuevo Tacna, a 100 kilómetros de Iquitos, aguas abajo del río Amazonas. Se produjo un fuerte deslizamiento del suelo de un bosque, el cual produjo el arrasamiento de docenas de árboles a lo largo de un tramo de casi 500 metros de largo y 50 de ancho, que terminó a orillas del mismo río. Tal acontecimiento fue atribuido por la gente local y luego por las autoridades municipales de Iquitos a una descomunal serpiente que habría despertado luego de un gran letargo y que habría sacudido el bosque a lo largo de su desplazamiento hasta terminar hundiéndose en el río Amazonas. Lo curioso del caso es que nadie de los testigos del suceso pudo observar al inmenso animal. Solo aseguran que vieron el desplazamiento de tierra, lodo y árboles provenientes del interior del bosque y que luego terminó sumergiéndose en el río. Estos testigos aseguraban que la boa venía por debajo del suelo, razón por la cual no pudo ser observada. En un periódico de Valencia, España, se hizo alusión a este suceso de la manera siguiente, y cito: "Una serpiente gigante interrumpe un partido. Una terrorífica serpiente de unos 40 metros de largo y 5 de ancho apareció en la norteña comunidad de Nuevo Tacna, destruyendo a su paso decenas de árboles para desaparecer en las aguas del río Amazonas, según relatos de pobladores del lugar". Luis Inuma Lavi, trabajador de la Dirección de Desarrollo Rural de la Municipalidad Provincial de Maynas, informó que el animal fue visto el pasado jueves por unos 600 moradores que se alistaban para presenciar un partido por la Copa de la Amazonía, principal campeonato de fútbol en Nuevo Tacna. Cuando el partido estaba por comenzar, la tierra empezó a temblar como si se tratara de un terremoto. El cielo se oscureció y ante un viento torrencial apareció un monstruoso animal con las características de una gigantesca serpiente, narró Luis Inuma, quien en la víspera denunció el hecho ante un diario y un canal de televisión local. Avencio Hidalgo, en su libro Así es la selva, publicado en el año de 1979, hace referencia a una serie de personajes que, como exploradores, tuvieron avistamientos con estos ofidios gigantes. Algunos exploradores como Up de Graaf nos han dejado relatos sobre encuentros con especímenes mayores a 20 metros. Victor Heinz, un alemán, testifica que vio ejemplares de serpientes de más de 20 metros que le estropearon su bote y lo redujeron a pedacitos en el año de 1922. LeConte señala uno de 22 metros en el Amazonas. La Comisión Mixta Peruano-Brasileña cazó un espécimen de 25 metros de largo en las cochas del Bajo Putumayo. En el fuerte Abuña del río Guaporé, afluente de Madeira, fue muerto en el año 1948 una boa que medía 35 metros de largo con 75 centímetros de diámetro y pesaba 400 kilogramos. Raimundo Lima, en 1950, vio cerca del faro del río Namunda otro monstruo que no pudo medir por lo avanzado de la hora, pero que, a juzgar por la carta que le escribe el Dr. Lorenz Hagenbeck, director del Jardín Zoológico de Hamburgo, el 6 de julio de 1950, debía tener dimensiones superiores a la anterior.
Finalmente, en el año 1933, los guardias aduaneros de la frontera Brasil-Bolivia del río Oyapoc se vieron atacados furiosamente por un monstruo al que redujeron a la impotencia y mataron después de disparar 500 tiros de ametralladora. Esta boa medía 40 metros de largo, 80 centímetros de diámetro y pesaba 5.000 kilogramos, según ellos. Up de Graaf narra el encuentro con una anaconda de 15 a 19 metros de largo en su libro Cazadores de Cabezas del Amazonas, publicado en 1923. Parte del párrafo dice lo siguiente: lo que flotaba tendido en el agua y el cieno, cubierto de moscas, de mariposas y de insectos de toda clase, era la anaconda más enorme que yo jamás haya podido imaginar, tan siquiera en sueños. Los 10 o 12 pies, 3 a 3 metros y medio, de la parte delantera de su cuerpo, ancho como el torso de un hombre, descansaban sobre el cieno de la orilla. El resto en el agua, y un enorme bucle se enroscaba en forma de S justo bajo nuestra canoa. Con frecuencia he hablado de la longitud de este reptil y muy pocas veces me han creído. Seguramente medía entre 50 y 60 pies, o sea de 15 a 18 metros de largo. No la medí, pero pude calcularla con bastante exactitud, pues me guié por el largo de nuestro bote, que medía 24 pies, 7 metros de largo. La cabeza del animal estaba 3 metros por delante de la proa, la cola a más de 1 metro de la popa, y el centro formaba una S inmensa, tan larga como nuestra canoa y con una anchura de más de 1,5 metros. Otro autor que hace referencia a algunos encuentros con anacondas de gran tamaño es Witold de Sislo, en el año de 1955, mencionando lo siguiente: la Eunuctes murinus, mamayacu o sucuriyu o boa acuática puede alcanzar hasta 12 metros de largo y 80 centímetros de circunferencia, con un peso de 150 kilos o hasta más. Varios autores aseguran haber medido boas de 50 a 75 pies de largo, esto es 15 a 23 metros. Así, Lange ha medido una de 56 pies, o sea de 17 metros, Garner una de 37 pies, 11.3 metros. La boa, vista por Lange, tenía un diámetro de 25 pulgadas, lo que confirma Up de Graaf. Roosevelt ha ofrecido $5,000 de premio por una piel de boa de 30 pies, y con todo y eso, nadie se ha presentado para obtener el premio. En los museos no hay pellejos de boa de más de 8 metros de largo. Sin embargo, cazadores de fieras aseguran haber medido boas monstruosas de hasta 40 metros de largo y 5 toneladas de peso. Como ves, según el autor Witold de Sislo, se basa solo en las habladurías de cazadores y exploradores previos a la década de los 50. Pero él mismo dice que en el museo, para esa época, solo había pieles de hasta 8 metros de largo. Depende de ti si confías en lo que decían los colegas de Sislo o te mantienes escéptico. Otro documento muy antiguo, perteneciente a la gobernación de Quijos, cita lo siguiente: yo envié a prender a un delincuente a este río de Napo, a 6 españoles y a un escribano, que certificaron. Vieron ir por el río nadando una culebra de más de 70 pies, 21 metros de largo, al parecer, y que tenía conchas y la cabeza como una lebrel, o sea una liebre, y con orejas, y de gordor de un caballo, y le tiraron muchas piedras y no hizo de ellas, y se metió en un romanzo, y se sumió, y admirados de ello, preguntaron a los indios que con ellos iban qué era aquello, pues no lo habían visto otras veces. Ellos dijeron que era una culebra, y que había muchas otras de mayor grandeza que aquella, pues esa era niña y pequeña, y aunque habían andado los españoles muchas veces por ahí, nunca habían visto tal. En marzo de 1947, una expedición brasileña del Servicio de Protección de los Indios se encontraba en una zona pantanosa entre los ríos Manso y Cristalino. De pronto, vieron una enorme serpiente dormida sobre la hierba y le dispararon varias veces hasta matarla. Según contó luego uno de los expedicionarios, el pintor francés Serge Bonacasse, el reptil medía nada menos que 70 pies, es decir, 23 metros de largo. En 1953, en el Alto Amazonas, una expedición localizó y abatió a 2 monstruosos ofidios que causaban terror en la región. Las fotografías publicadas en el diario El Mundo argentino mostraban a los cazadores detrás del cadáver de una de las serpientes, cuyo grosor les llegaba a la cintura.
Eso suponía un tamaño tan enorme que la cabeza de uno de estos monstruos alcanzaría unas proporciones superiores al tamaño de un hombre. El sacerdote Victor Hines tuvo 2 encuentros con estas boas en el río Amazonas. El primero se dio el 22 de mayo de 1922, cerca del pueblo de Óbidos. A casi 30 metros de distancia, vio a una enorme serpiente llevada por la corriente. La tripulación dejó de remar, temblando de miedo ante las enormes dimensiones del animal. Unos 25 metros de longitud y un grosor similar al de un barril de aceite. Cuando estuvimos suficientemente lejos, mis remeros recuperaron el habla. Me dijeron, asustados aún, que aquella serpiente nos hubiera aplastado como a una vulgar caja de cerillas, de no ser por la feliz coincidencia de que en esos momentos se encontraba haciendo plácidamente la pesada digestión de algún buen banquete de peces, confirmaría más tarde Victor Hines. Una fotografía fue tomada en 1948 y mostraba los restos de una serpiente que se introdujo en las instalaciones del fuerte Abuna, en el territorio de Guaporé, en Ecuador. Para conseguir matarla, los militares emplearon una ametralladora que realizó al menos 500 disparos, un gasto justificado si se tiene en cuenta que al medirla resultó alcanzar los 35 metros de longitud. Como en el caso anterior, no se conservaron los restos porque el calor tropical provocó la rápida descomposición del cuerpo, además de que los huesos de las serpientes se descomponen con mayor rapidez por tener una composición diferente del resto de animales. Tipos de serpientes gigantes. Grootslang. Grootslang es africano y Grootslang es holandés para describir el término serpiente grande. El Grootslang es un críptido legendario que se dice habita en lo profundo de una cueva en Richtersveld, Sudáfrica. Según la leyenda, el Grootslang es una criatura primordial y tan antigua como el mismo mundo. Los cuentos dicen que los dioses, que eran novatos creando cosas, cometieron un error terrible cuando crearon al Grootslang, porque le dieron una fuerza, astucia e intelecto enormes. Dándose cuenta de su error, los dioses partieron al Grootslang en criaturas separadas, y así se crearon los primeros elefantes y las primeras serpientes. Pero uno de los Grootlangs originales escapó, y de este primer Grootlang nacieron todos los demás. Se dice que devora elefantes, atrayéndolos a su cueva, que es conocida como el agujero maravilloso o la fosa sin fondo. Supuestamente, dicha cueva conecta con el mar, que está a unas 40 millas de distancia. Según la leyenda local, la cueva está llena de diamantes. También se dice, vive en lagos y ríos cálidos. En Benín se habla de una enorme criatura parecida a un elefante, con la cola de una serpiente. También, según el relato, Grootslang codicia gemas, particularmente diamantes, y pese al impulso de crueldad que mueve a esta criatura, a menudo las víctimas pueden regatear su libertad, ofreciéndole bastantes gemas. Mientras buscaba tesoros en el Richtersveld de Sudáfrica en 1917, el empresario inglés Peter Grayson desapareció después de que los miembros de su grupo fuesen atacados y heridos por leones. Las leyendas dicen que lo mató el Grootslang. ¿Será una coincidencia que el Grootslang tenga una personalidad y un deseo por las joyas similares al de los dragones europeos? Yakumama. Quizá la serpiente gigante más conocida de las leyendas y la criptozoología. Yakumama significa madre del agua. La Yakumama es una gran culebra similar a la anaconda, pero mucho más grande, llegando a medir alrededor de 50 metros de longitud, con una cabeza de 2 metros de ancho, que según la mitología de los pueblos indígenas de la Amazonia, habita en el agua, prefiriendo la desembocadura del río Amazonas y las lagunas cercanas al río. Se cree que vive en Ecuador y Perú. Así es, esta es la misma zona en donde fue avistada la serpiente gigante del primer relato que te conté, que supuestamente había estado dormida durante un largo tiempo. Se supone que puede lanzar poderosos chorros de agua a través de su boca, que pueden derribar árboles cuando se desplaza en la tierra, y que si un ser vivo se encuentra a menos de 100 metros de distancia, puede aspirarlos. Algunas versiones de la leyenda indican que la Yakumama actuaría como protectora de las fuentes de agua o como un espíritu protector del Amazonas, pero se le describe como una fuerza natural arrolladora, que caza durante las lluvias y cuyo estruendo se puede escuchar de lejos.
Cuando se desplaza fuera del agua, deja marcados largos senderos en la selva debido a su colosal tamaño, con árboles derribados a su paso. Sin embargo, cuando alcanza cierto tamaño, le es muy difícil moverse, por lo que opta por despejar un claro de la selva al pie del río, donde se mantiene a la espera de la llegada de las presas, a las cuales hipnotiza con sus penetrantes ojos para poderlas cazar. Como ves, todo coincide perfectamente con el hecho sucedido en 1997 en Loreto. ¿Habrá sido aquella serpiente hace poco más de 20 años que fue avistada cerca del río Amazonas un ejemplar de Yakumama? Cotomachaco. Se trata de una extraña y gigante boa constructor de 2 cabezas que se agazapa en los árboles. Boyuna. Es un mito de origen amerindio de la zona del Amazonas. La designación proviene de la palabra mboi, que significa culebra, y la palabra una, que quiere decir negra. La boyuna está personificada por una gran serpiente oscura que posee el poder tragarse a las personas y poder transformarse en todo tipo de embarcaciones, tales como canoas o barcos, y más raramente en una mujer. Cuando está fuera del agua, sus ojos parecen llamaradas. Según la leyenda, la boyuna está asociada al origen de la noche. En algunas regiones, boyuna se utiliza para designar a un ser maligno que es una mujer, la cual nació de un huevo abandonado. Luego se elevó hasta el cielo y se transformó en una estrella del firmamento, perteneciente a la constelación de la serpiente. Debido a las diversas formas que puede adoptar, es que existe gente que le tiene mucho miedo. Además, según la leyenda, es muy voraz y ataca simplemente por el placer de matar. De nuevo, esta serpiente gigante, al igual que la Yakumama, también pertenece a la región del Amazonas. Hichi. El Hichi es un ser mitológico muy conocido en las distantes culturas nativas de las tierras bajas de Bolivia. Se le describe como una serpiente gigante que habita en las profundidades de las zonas con afluentes de agua, como ríos, lagos, pozas y cascadas. Se le considera una deidad guardiana de las aguas, dadora del origen de la vida. Pocas veces se le ha visto, pues sale al esconderse el sol. Cuando el hombre no administra sabiamente el agua, el Hichi se marcha, dejando sequía, mala pesca, la caza huye y la vida se vuelve insostenible. Para nativos de la zona de San José y San Miguel de Chiquitos, también es asociado con la piedra, los astros y la fertilidad femenina. Algunas investigaciones señalan que el mito fue difundido por toda Sudamérica de tierras bajas por las distintas migraciones de la cultura arawak, que datan aproximadamente de hace unos 4000 años, o sea, del 2000 a.C. El siguiente texto proviene de la cosmovisión de la cultura tucano, descendientes del arawak, que se asentaron en zonas del Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Los antiguos contaban que en la desembocadura del río Amazonas había un lago de leche. Allí nace nuestra historia. Allí empieza la vida de nosotros que éramos peces. De ese lago de leche partió la madre del agua, el guío o anaconda, que empezó a subir por el río Amazonas y nos llevó con ella en sus espaldas, subiendo contra la corriente, buscando la tierra alta, que es la que sirve para los hombres para formar cultura, para que se formen de carne y hueso y puedan vivir. En la anaconda se traía tabaco, se fumaba y se rezaba para elegir el camino. En todos esos lugares pararon, y así, haciendo historia, porque la gente rezaba, curaba, cantaba y se transmitían la historia del viaje a través de la palabra. Es muy importante para nosotros ese lugar, porque hasta allí nos trajo la anaconda, que ahí se convirtió en piedra y se quedó. Ese fue nuestro origen. De ahí ya salieron las personas formadas de carne y de hueso. Ellas dejaron sus huellas en una piedra, una laja grande, muy grande, que guarda las pisadas de los primeros hombres, mujeres y niños. Podría parecer descabellada esta leyenda creacionista de los nativos de Bolivia, pero curiosamente, en las cuevas de Naka, en el distrito de Buen Con, en Tailandia, apenas en el año 2020, fue encontrada una serpiente gigantesca, fosilizada en el interior de una cueva. Se cree, desde hace millones de años, está ahí. Se trata de una verdadera serpiente gigante de piedra, justo como la del mito creacionista boliviano. Sucuriyú gigante. Se dice que es una serpiente gigante que controla los ríos en los que vive.
Hay cuentos antiguos que dicen que hizo el río Amazonas. Desde el descubrimiento de los fósiles de Gigantopis garstini, una gran serpiente de la edad priaboniana del Eoceno, hace unos 30 millones de años, que podía alcanzar los 33 pies u 11 metros de longitud, y los fósiles más recientemente descubiertos de Titanoboa cerrejonensis de hace unos 50 o 60 millones de años, que alcanzó los 43 pies, o sea 14 metros, se ha especulado que en realidad podría existir y ser un antepasado de la criatura prehistórica. Se asocia a todas las serpientes avistadas en el Amazonas que te mencioné antes con este ser, pudiendo tratarse de la misma especie o quizá siendo parientes. Serpiente arcoíris. La serpiente arcoíris es un ser que forma parte de la mitología aborigen australiana. Pertenece al tiempo del sueño, una era anterior a la humanidad en que los espíritus de los antepasados dieron forma al mundo físico y establecieron sus normas. La serpiente del arco iris no es un dios, pues en la mitología australiana no existen los dioses, sino una serie de seres sagrados que forman parte de un gran número de historias o cuentos que conforman la espiritualidad aborigen. Las serpientes gigantes de Yucatán. Las serpientes aladas son un mito enigmático y misterioso que está arraigado en la cultura maya con sus características específicas, independientemente de que en otras culturas y países se habla también de estos seres. A continuación, te narraré un cuento perteneciente al sureste de México, referente a estas criaturas. El sol descargaba sus rayos fieramente sobre el monte yucateco, pero Mauricio estaba acostumbrado a esas condiciones y no se inmutaba. Desde temprana hora había ido a la milpa de su viejo abuelo para trabajar. La deshierva era lo que hacía de principio a fin de la jornada. Al finalizar, se adentraba al monte para cortar leña y llevarla a su hogar. Pero un día sucedió algo que recordaría toda su vida. Al estar utilizando el hacha para cortar unos trozos de madera, escuchó un sonido que lo obligó a suspender un momento su trabajo para detectar de dónde provenía aquel ruido. Se quedó inmóvil y en silencio hasta que escuchó risas y carcajadas. Era extraño, pues no se imaginaba que alguien estuviera por esos rumbos, además de él. En un primer momento no le dio importancia, pero cuando captó que esas risas eran de unas jovencitas, fue invadido por un fuerte deseo de acercarse a ver lo que estaban haciendo y por qué sonaban tan animadas. ¿Qué estarán haciendo? ¿Por qué reirán?, pensó. Abandonó su lugar y después de esconder sus herramientas entre la maleza, se dirigió hacia la fuente del sonido, con la intención de ver, según él, a las muchachas. Se acercaba, pero el sonido también se alejaba, así que agilizó el paso, pero no lograba estar cerca de las misteriosas mujeres, pues poco a poco se fue desesperando por no alcanzarlas. De pronto, observó que ya estaba muy lejos de su milpa. Exploró el terreno y se dio cuenta de que estaba entre los límites de Aquil y Oxcuzcab, a varios kilómetros de su lugar de origen. Mauri, como le llamaban cariñosamente desde pequeño sus abuelos, se sorprendió al escuchar que las mujeres continuaban riéndose locamente. También escuchó el inconfundible sonido del agua revoloteando y burbujeando, como cuando alguien se baña en un estanque. Conforme el muchacho se acercaba, sentía su corazón latir a 1000 por hora y su pulso se había elevado considerablemente. Por su cabeza pasaban las imágenes de las mujeres bañándose desnudas y quería deleitar sus juveniles ojos. Cuando por fin estuvieron a su alcance, no lograba verlas. Miraba por todas partes, pero no veía el objetivo que había perseguido por varios minutos. Solo escuchaba las ya acostumbradas risas. Reconoció el lugar. Estaban cerca de una sarteneja llamada Xmitán, un sitio que servía de abastecimiento de agua para cazadores y animales silvestres. De pronto, recordó que su abuelo lo había llevado cuando era pequeño a ese lejano lugar para divertirse y refrescarse del intenso calor de estas tierras. A punto estuvo de desmayarse cuando miró a 2 serpientes gigantes bañándose en la sarteneja. Estaban enrolladas y se reían como muchachas. Nuestro amigo no pudo moverse, pues se paralizó por la impresión. Lo único que pudo hacer fue esconderse y seguir observando para no llamar la atención de las criaturas, pues si se daban cuenta de su presencia, se lo comerían en un instante. 3 largas horas pasaron hasta que las culebras gigantes salieron del agua. Eran de largo de media esquina y tenían cabezas muy parecidas a las de un caballo, pero con largos colmillos y ojos amarillentos que les daban un aspecto siniestro.
Lo que más asombró a Maury fue ver que tenían alas y su cuerpo estaba recubierto por plumas, y al final de su largo cuerpo tenían una filosa garra con 3 extremidades que dejaban una marca de 3 hileras por donde reptaban. Avanzaron unos metros hasta que llegaron a un lugar despejado, luego alzaron vuelo con rumbos desconocidos. Maury poco a poco recobró la movilidad y pudo dirigirse a su casa, pues ya estaba entrando la noche. Cuando su abuelo se enteró de lo que le había sucedido al muchacho, lo regañó severamente y le explicó que no debió hacerlo, pues pudo haber muerto si las culebras aladas se daban cuenta de su presencia, ya que cuando alcanzan semejantes tamaños se dirigen al mar a pasar el resto de sus vidas, y en ocasiones se reproducen en sartenejas, aguadas, cenotes y grutas de las muchas que abundan en Yucatán. El fósil colombiano que podría darnos la clave del enigma. Hace unos 58 millones de años, una víbora gigante se deslizó a través de las selvas pantanosas de América Latina y comenzó un reinado de terror. Con un peso de más de 1 tonelada y 14 metros de largo, esta culebra gigante era capaz de tragarse a un cocodrilo entero sin mostrar siquiera un bulto en su estómago. En el 2012, sin embargo, los científicos ni siquiera sabían de la existencia de esta serpiente. Se cree que la serpiente bautizada con el nombre de Titanoboa era pariente lejana de la anaconda y la boa constrictor, y no era venenosa, pues no necesitaba serlo. En su lugar, la Titanoboa aplastaba a su presa con una fuerza de construcción de más de 180 kilos por pulgada cuadrada, el equivalente al peso de un puente de Brooklyn y medio. Los fósiles quedaron expuestos por la excavación de la enorme mina de carbón a cielo abierto de El Cerrejón, en el norte de Colombia. En 2002, científicos habían descubierto en ese lugar los restos de una selva tropical de la era del Paleoceno, tal vez la primera del planeta. Así como hojas y plantas fosilizadas, desenterraron reptiles tan grandes que desafiaban a la imaginación. Lo que encontramos fue un mundo gigantesco de reptiles perdidos, tortugas del tamaño de una mesa de cocina y los cocodrilos más grandes en la historia de los registros fósiles, dice Jonathan Block, un experto en la evolución de los vertebrados en la Universidad de Florida. También hallaron las vértebras de una serpiente colosal. Después de la extinción de los dinosaurios, este animal, la Titanoboa, fue el depredador más grande en la superficie del planeta durante al menos 10 millones de años, afirma el Dr. Block. Este fue un animal importante en todo sentido de la imaginación. Los científicos que hallaron los restos de la Titanoboa afirman que vivía en un clima extremadamente cálido, cerca del Ecuador, y el descenso en las temperaturas tras la extinción de los dinosaurios fue lo que la llevó a la extinción también a ella. Sin embargo, si las temperaturas del mundo volvieran a subir, la Titanoboa podría volver a arrastrarse entre nosotros, afirmaron los científicos. Como ves, todas estas leyendas, descubrimientos y encuentros del siglo pasado por parte de exploradores europeos en Sudamérica tienen varias cosas en común. Para empezar, estas serpientes gigantes son asociadas con la vida, la fertilidad y todas apuntan a que vivían cerca de ríos. Curiosamente, la mayoría de encuentros que te relaté en este episodio se dieron a cabo cerca de cuerpos de agua, al igual que las leyendas de los pueblos mesoamericanos. En las leyendas y mitos creacionistas que se mencionan a estas serpientes, se habla de que éstas ya existían en la Tierra desde antes de la llegada del hombre, y los antiguos sudamericanos creían que estas serpientes eran las deidades creadoras de la vida. Quizá no eran dioses estas serpientes, pero sí debieron estar en territorio amazónico y circundante cuando los primeros pueblos se asentaron ahí. Es muy probable. Recuerda que incluso los primeros aborígenes de Australia llegaron a convivir con una especie de dinosaurio que tardó un poco más en extinguirse. Además, la Titanoboa ha sido demostrado científicamente que habitaba en esa misma región donde se habla de la Yakumama y todas las serpientes amazónicas gigantes de la que hablan las leyendas. Y quizá estas serpientes prehistóricas de dimensiones colosales no solo sobrevivieron en Sudamérica, sino también quizá en Europa, dando origen al mito de Jormungandr, la serpiente gigante en la que creían los vikingos, que era hija de Loki, en Japón y Asia, dando origen hacia la leyenda de los dragones, y quizá entonces también en México, dando origen a las leyendas de Kukulcán y Quetzalcóatl, quienes habrían sido solo serpientes gigantes que nuestros antepasados, al igual que los bolivianos, tomaron por deidades supremas. ¿Tú qué piensas?
¿Crees que los primeros pobladores civilizados del mundo llegaron a convivir con alguna de estas serpientes colosales? ¿A qué crees que se deba que varios mitos mencionan que eran capaces de convertirse en mujeres? Comenta abajo tu opinión. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, Spotify y en Twitch, cuyos links encontrarás abajo en la descripción de este video. Dale like al video si te gustó, suscríbete a mi canal y dale click a la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo video. Esto fue el Grimorio de Rix y el misterio de las serpientes gigantes. Nos vemos en la oscuridad.